Saludos, estimados estudiantes. Eh, Toca darle continuidad a la charla que habíamos iniciado la vez anterior. Espero que el tiempo que medie entre la charla anterior, en que ustedes puedan ver la charla anterior y esta, haya sido suficiente para que hayan podido estudiar los aspectos que abordamos y tal vez hayan podido hacer alguna que otra lectura, revisión bibliográfica y demás. De cualquier modo, me voy a permitir brevemente rememorar los elementos esenciales que vimos. Vimos los dos enfoques tradicionales en el estudio de los modelos de las distintas teorías de la personalidad. Vimos el enfoque nomotético y allí explicamos que es un enfoque que tiende a destacar de la personalidad aquellas características que son comunes a la pertenencia del sujeto a determinada cultura y a determinado grupo social. Por tanto, este es un enfoque que está interesado en destacar los aspectos, digamos, universales que aparecen en la personalidad de los sujetos. Y es así que estudia estos aspectos universales desde un enfoque empirista, analítico, no en el sentido psicoanalítico, sino en el sentido de la lógica de la investigación y básicamente con ayuda de la investigación cuantitativa. Es propio del enfoque nomotético el concebir la personalidad como una sumatoria de rasgos, de patrones de conducta elementales y básicamente obtenidos de la, perdón, de la práctica clínica. Por tanto, los modelos teóricos nomotéticos tienen una fuerte carga, digamos, de una mirada patológica a la personalidad y son modelos que emergen de investigaciones que se realizan siguiendo, como ya habíamos dicho, un enfoque cuantitativo y basado en métodos y en modelos matemáticos de tipo factorialista. De hecho, la gran mayoría de las teorías que tienen un enfoque nomotético son teorías de la llamada corriente factorialista en el estudio de la personalidad. En un lado, digamos que opuesto, tenemos el enfoque ideográfico. El enfoque ideográfico renuncia a buscar aquellos aspectos que son generales presentes en la personalidad del sujeto y está más interesada en comprender y en destacar aquellas cualidades personales que son singulares, únicas, y aquellas cualidades que le dan una unidad a la personalidad. Por tanto, desde el enfoque ideográfico hay una mirada más holística, más integradora de la personalidad y por lo general estos modelos son construidos desde métodos de investigación cualitativa. En los últimos tiempos, bueno, apareció una alternativa y que en esencia nos dice, bueno, ni nomotético ni ideográfico. Aquí lo que hay es que en un segundo momento de integración del conocimiento, partir de lo
lo ideográfico para obtener productos, es decir, para obtener un estudio de la personalidad nomotético, pero ya esto sería un enfoque mixto que es conocido como el enfoque idiotético. Es decir, que en un segundo nivel del conocimiento, de integración del conocimiento, sería a partir de estudios ideográficos para transitar a estudios nomotéticos, pero reitero, ya en un nivel superior de integración del conocimiento. Esa es básicamente lo que se mueve alrededor de estos dos términos, ideográfico, nomotético, bueno, lo idiotético. Es una... No me gusta mucho el término porque, por la alusión que hace, pero es así como se le conoce. Quedaría entonces por ver un poco más en detalle cómo se alinean los distintos métodos en el estudio de la personalidad a uno u otro enfoque, ideográfico o nomotético. Les confieso que en el momento de preparar esta charla yo estuve dudando mucho, ¿no? Y algunas cosas se las pude transmitir a la doctora Ana Mirta, viendo qué sería lo más conveniente, ¿no? ¿Qué le pudiera interesar más a ustedes? Incluso teniendo en consideración de que desde el punto de vista de la formación de base de ustedes son heterogéneos, ¿no? Es una composición heterogénea. Asumo que debe de haber un grueso de maestrantes que provienen de la licenciatura en educación, debe de haber psicólogos, pero es probable que hayan otros especialistas, otros profesionales. Entonces, poder encontrar una zona que le sea asequible a todos y más a distancia, me disculpo, pero me resulta un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que decidí? Bueno, mira, no sería un trabajo totalmente acabado hablarle de todos los métodos que hay en el estudio de la personalidad, porque eso en sí mismo ya sería un curso, no una hora y tanto de charla. Yo lo que creo que le pueda servir más, le puede resultar más útil a ustedes es, bueno, aplico los métodos, pero ¿y después qué hago con ellos? Después, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo integro la información? ¿Cómo la proceso? Eh, y créanme que puedo estar en el lugar de ustedes. Es decir, yo también he tenido la agonía esa de, ¿y qué hago con esto ahora? Entonces, le propongo, y así como ustedes se habrán fijado, así titulé esta charla, estrategias cualitativas en el estudio de la personalidad. Es decir, yo creo que a ustedes les va a resultar muy útil que tengan una noción de cuáles son las estrategias cualitativas de la investigación cualitativa que se pueden utilizar en el estudio de la personalidad y específicamente en un estudio de caso. Se me pidió también de que tratara de relacionar los métodos con las distintas etapas del desarrollo de la personalidad. Por tanto, aquí vamos a ver tres cuestiones fundamentales. Muy brevemente vamos a ver la relación que hay entre los distintos métodos en el estudio de la personalidad con uno u otro enfoque, ya sea nomotético o cuantitativo. Eso va a ser muy breve. Luego vamos a ver cómo se relacionan estos métodos con las distintas etapas del desarrollo del sujeto, para entonces sí entrar en las estrategias metodológicas en el estudio de la personalidad. Estrategias metodológicas cualitativas, ¿ya? Dicho esto, entonces permítanme
compartir pantalla. Bueno, sobre los diseños y los instrumentos más propios, ¿no?, del enfoque nomotético. Hay que decir que dentro de los marcos del enfoque nomotético están los llamados inventarios de personalidad. Estos inventarios de personalidad fueron, digamos que, la expresión más aplicada, concreta de las teorías nomotéticas, de la mayoría de las teorías nomotéticas. Por eso algunos nombres le sonarán, le resultarán familiares de la charla anterior. Por ejemplo, Cattell, que fue uno de los primeros teóricos de la personalidad que ubicamos dentro del enfoque nomotético, creó su inventario de la personalidad. Del mismo modo lo hizo Eysen, pero también hay otros instrumentos de tipo cuantitativo, empiristas, obtenidos con las características que ya anteriormente le dije, que forman parte entrarían dentro de esta ubicación de métodos nomotéticos también, pruebas e instrumentos psicológicos de carácter nomotético utilizados en el estudio de la personalidad. Aquí básicamente tenemos los inventarios de personalidad y ahí tienen ustedes una muestra de cómo se analizan cuantitativamente estos inventarios. Esta es una parrilla que corresponde al Minnesota, que es probablemente uno de los inventarios de la personalidad más complejos y más extensos. Tiene 562 ítems y se hacen una cantidad de análisis tremendo. Es una prueba que ha sido validada en varias ocasiones y tiene una actualidad muy grande, es decir, se usa ampliamente en nuestros días. Dentro de los métodos nomotéticos también encontramos las escalas. Las escalas tienen una particularidad y es que, tienen una particularidad y es que las escalas no estudian, no intentan elaborar un perfil de la personalidad, sino que intentan estudiar unos u otras cualidades atribuibles a la personalidad, una u otras propiedades de la personalidad, ¿ya? Pero no un perfil integral de la personalidad como sí lo hacen los inventarios de personalidad. Entonces hay escalas para medir la ansiedad, para medir los afrontamientos, para medir los intereses cognitivos, la orientación vocacional, y son innumerables. Si usted revisa cualquier revista de psicología en la actualidad, usted se va a encontrar de que buena parte de los artículos que se publican son artículos dedicados a la construcción y validación de estas pruebas. Por tanto, estar actualizado en diapasón de técnicas y de instrumentos para el estudio de la personalidad es bien difícil. Más que eso, lo que hay es que conocer cuáles son los requerimientos metodológicos generales que se utilizan, ¿no? Las invariantes que están en el uso y la construcción y uso de cualquier prueba psicológica, como tiene que ver sus propiedades psicométricas, las especificaciones que el autor hace en relación con el uso de la prueba, algo muy importante y que nosotros con una facilidad tremenda violentamos. Es decir, hay una prueba que dice explícitamente que no se debe de utilizar o que las edades, recomienda que las edades que se utilizan sean de 16
años en adelante, y con una facilidad tremenda usted se encuentra estudios donde utilizaron esa prueba con adolescentes de 14 años y de menos. Entonces, ese tipo de deslices o de indisciplina en el uso de las pruebas, bueno, no son admisibles y descalifican y dejan mucho que desear del rigor científico de los estudios. Bueno, ahí tenemos entonces una idea de cuáles son las pruebas e instrumentos que se alinean con el enfoque nomotético. Luego tendríamos las que tienen que ver con el enfoque ideográfico, y aquí veremos cómo hay eh, eh, hay un enfoque más abierto, más flexible, ojo, abierto, flexible, pero para nada exento de rigor y exento de minuciosidad, y búsqueda de la calidad y de la validez de la información cualitativamente obtenida. Es decir, a veces pensamos que lo cualitativo es sinónimo de lo más sencillo, de lo de menos rigor, y es todo lo contrario. Bueno, entonces aquí tenemos las llamadas técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas a su vez se subdividen en dos grupos: técnicas proyectivas que están basadas en la expresión gráfica, tiene que ver con el dibujo, ¿ya? Aquí tenemos el dibujo de la figura humana de Macover, el famoso HTP, el test de la casa, el árbol y la persona, el test del árbol. Todas estas son pruebas que están basadas en que la persona se exprese gráficamente, digo. Y tienen como sustento más general la proyección entendida desde el enfoque psicoanalítico, ¿no? Los psicoanalistas, o particularmente Freud, que fue quien, digamos, descubrió este mecanismo del inconsciente, luego le tocó a su hija Ana Freud sistematizar los mecanismos de defensa, pero este es uno de los mecanismos de defensa, probablemente uno de los más importantes, la proyección. Y la proyección esencialmente, ¿qué es? La proyección es la tendencia inconsciente que tenemos a atribuir a los demás cualidades y, digamos, ansiedades, miedos, traumas que operan en nosotros inconscientemente. Entonces, es un proceso bien amplio, es decir, la proyección se puede ver en distintos momentos, en distintos escenarios, en distintos contextos de actuación, y esto fue inmediatamente captado por estos autores y crearon situaciones para propiciar acceder a esas proyecciones del individuo. Aquí hay algo desde el punto de vista metodológico que ha marcado el uso de las técnicas proyectivas en el estudio de la personalidad, y es que usted no necesariamente tiene que compartir este enfoque psicoanalítico para usar esas técnicas. Por ejemplo, si usted revisa la obra de Fernando González Rey, que para nada es un psicoanalista, él utilizó ampliamente las técnicas proyectivas, pero el aspecto, digamos, más instrumental de las técnicas, desligado un poco del enfoque psicoanalítico de la proyección. Y él más bien habla de técnicas de expresión libre, técnicas abiertas, ¿ya? Donde las personas exponen aquellas cuestiones que tienen un carácter simbólico y de sentido personal, ¿ya? Y ya la noción de sentido personal es una noción no necesariamente inconsciente, cargada de un, eh, eh, digamos, de un erotismo vinculado a la sexualidad, que es propio de esta análisis o psicoanálisis
ortodoxo que conocemos desde Freud, ¿ya? Por tanto, las técnicas abiertas, en la opinión de Fernando González Rey y de un grupo de investigadores cubanos y de otros países también, de la actual Rusia, brasileños, que de alguna manera comparten el enfoque histórico-cultural, conciben el uso de estas técnicas como técnicas para estudiar el sentido subjetivo o el sentido personal, que tienen determinados contenidos que regulan, que forman parte de la regulación del comportamiento del sujeto. Es decir, que no necesariamente hay que ser psicoanalista para utilizar estas técnicas, utilizando su aspecto más instrumental, ¿ya? Bueno, dentro de las técnicas proyectivas también hay otras que tienen que ver con las reacciones del individuo, es decir, se modelan determinadas situaciones ambiguas para ver cuáles son las reacciones del individuo. Este es el caso del test de completamiento de frase. Todos hemos en algún momento utilizado esta prueba, así en su aspecto más instrumental, y algunos también la hemos utilizado, la prueba como tal y como la concibió Rotter. Son inductores abiertos, frases muy ambiguas, el momento más feliz, a veces pienso, temo, y así. Son un grupo de frases que son ambiguas, pero que son inductoras, ¿ya? Inspirado en esta técnica hay diversas modificaciones, adaptaciones que hacen los distintos autores para buscar esto, la expresión libre del sujeto, buscando aquellos elementos que tienen que ver más con el sentido personal, los aspectos simbólicos. Ahí tenemos el test de completamiento de frase de Rotter, tenemos el test de frustraciones de Rosenwein. Ahí tienen, por ejemplo, una imagen del test de frustraciones de Rosenwein. Es una persona bien ambiguo para que no se parezca a nadie, para que no se asocie con nadie en particular. Lo mismo sucede con los tripulantes del auto, que pasan y, bueno, la calidad de la impresión no es buena, pero igual se las narro. Pasan y salpican de barro a esta persona. Vean lo que le dice: lo siento muchísimo, acabamos de salpicarle el traje, aunque tratamos por todos los medios de evitar el charco. Y bueno, ¿cuál es la respuesta que le da la persona, ¿no? Si es un cubano, un holguinero de los que todos conocemos, tal vez la respuesta no sea muy cordial, que digamos, ¿no? Y entonces situaciones como estas se utilizan para, repito, ver de manera espontánea, libre, cómo las personas reaccionan y dejan ver los contenidos de sentido personal, de inconsciente, contenidos inconscientes, y que forman parte de la regulación del comportamiento del sujeto. Bueno, dentro del enfoque ideográfico también se utilizan la entrevista en profundidad, propio de la investigación cualitativa y propio de una alternativa en el estudio de la personalidad. Y bueno, lo que proveniente de la psicoterapia y de la clínica, también se utilizan diarios, autoinformes, ¿ya? Todas estas técnicas están basadas en el supuesto de estudiar lo que es específico, lo que es singular del sujeto, a diferencia del enfoque nomotético, que busca aquello que es aquellos aspectos generales que se dan en el individuo. Aquí no, aquí se busca estudiar integralmente al individuo y buscar, como yo suelo decir en otras ocasiones, lo general del individuo. Si yo me lo represento así, lo nomotético busca lo general en el individuo
Y lo ideográfico busca lo general del individuo. Es diferente. Lo general del individuo tiene que ver con aquello que le da unidad, aquello que le da identidad, aquello que tiende a ser estable independientemente de los contextos de actuación donde se exprese. ¿Ya? Bueno, ahí tienen ustedes entonces como teorías nomotéticas generan metodologías y técnicas nomotéticas y teorías ideográficas generan o utilizan diseños y técnicas ideográficas. ¿Ya? Dicho esto, me gustaría poder hacer un alto y escuchar sus reacciones. No va a ser posible. Dicho esto, entonces, veríamos entonces cómo podemos relacionar los métodos, sean ideográficos o nomotéticos, en el estudio de la personalidad en las distintas etapas del desarrollo. En las distintas etapas del desarrollo del sujeto. Como este es un tema que daría para hacer un curso solo de él, yo necesariamente tengo que atropellarlo un poco y el recurso que encontré fue presentarles esta tabla que si la vemos al detalle tal vez pueda tener algunos cuestionamientos, lo admito. Pero es una manera rápida de presentarles a ustedes los aspectos que habría que considerar a la hora de seleccionar los métodos de investigación de la personalidad de acuerdo con la etapa del desarrollo del sujeto. Básicamente vamos a hablar de la etapa preescolar, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, el adulto y el adulto mayor. Yo admito de que pueda que hayan otras clasificaciones, no estoy así, es decir, no pienso que esta sea la perfecta ni la única. Es solo un punto de partida para poder ubicar. Luego, si tenemos esas etapas, ¿qué aspectos tendríamos que considerar? Es muy útil, a pesar de que luego se fue perfeccionando, ¿sí? Hubo una alternativa sobre esto. La idea de la psicología evolutiva soviética y en particular de el Koning, un seguidor de Vygotsky, el considerar que a cada etapa del desarrollo psíquico le correspondía un tipo de relación fundamental, un tipo de actividad, ¿ya? Un tipo de actividad. Y si usted le revisa, por ejemplo, ese libro que se lo recomiendo a cualquiera que quiera conocer sobre el enfoque histórico-cultural de Vygotsky y cualquiera que quiera tener una noción de la personalidad desde la investigación cualitativa, tiene que leer el libro de Labosovich, El desarrollo de la personalidad en la edad infantil. Ese es un libro que es una joya del... por ahí en uno de los trabajos que escribí sobre el legado de Bosovich, una de las ideas que yo trato de expresar es que paradójicamente es el libro más publicado en Cuba y yo diría que es el libro menos comprendido. Le dejo la provocación para que se puede estar en desacuerdo conmigo totalmente, no... es obvio que pueden haber otras opiniones, pero yo estoy firmemente convencido de eso. Bueno, ahí en Bosovich se defiende la idea esta de la actividad rectora, ¿ya? Entonces, cada etapa tiene su actividad rectora. Después vino Fernando González Rey y planteó una alternativa distinta y él habla de que más que una actividad rectora lo que se da es una unidad subjetiva de desarrollo y que esa unidad subjetiva de desarrollo puede ser lo mismo una actividad que un vínculo comunicativo, que un libro, que el deporte, que mi abuelito o mi novia.
no era un enfoque o es un enfoque más flexible. Pero bueno, ya les digo, eso sería desviarnos mucho del tema. Hay un tipo de relación rectora, por eso yo no quise entrar en que sea actividad o comunicación, un tipo de relación rectora en los marcos de la cual aparecen determinadas instancias en el desarrollo de la personalidad, y de acuerdo con eso, ahí es que tenemos que ver cuáles serían los instrumentos y técnicas más apropiados. Y algunas observaciones que hay que tener en cuenta, probablemente ustedes se pensarán en otras tantas, pero yo les hago algunas alertas de cosas que aparecen en esta etapa, sobre todo pensando en el estudio de casos que ustedes van a hacer y en la orientación educativa, que es lo que nos convoca acá, ¿no? Es el objeto de la maestría. Entonces, bueno, ahí está la edad preescolar. En la edad preescolar es obvio que por el nivel de maduración o la insuficiente maduración de los procesos psíquicos del niño, las técnicas posibles de estudiar, bueno, son el dibujo, el empleo de títeres. Hay una experiencia muy interesante sobre el uso de títeres en la dramatización, teniendo en cuenta que la concentración de la atención de los niños es muy incipiente, apenas comienza a desarrollarse. Y la observación. La observación que atraviesa todas las etapas. Sí, la observación está presente en cualquiera de las etapas. Bueno, esas son las opciones que hay para el estudio de la personalidad incipiente en formación. No podemos hablar de personalidad en la edad preescolar, sino de algunas instancias de lo que en un futuro va a ser la personalidad del niño, pero esas instancias básicamente tienen que ver con el yo en la etapa preescolar, pueden ser estudiadas desde el dibujo, desde las técnicas que les acabo de mencionar. En la edad escolar marca el inicio del, del, del ingreso del niño a la escuela. Bueno, la actividad de estudio va a ser actividad rectora durante buena parte de toda su infancia, y aquí ya se produce el desarrollo hay un desarrollo más acentuado de los procesos psíquicos. Sobre todo se alcanza la voluntariedad de la conducta, la regulación voluntaria de la conducta, y por tanto esto amplía un poco las posibilidades de utilizar algunas técnicas en el estudio de la personalidad. Ya se pueden utilizar algunas pruebas de inteligencia, algunos test de inteligencia, los test vocacionales, porque ya en esta etapa comienza a desarrollarse los intereses cognitivos, que es, digamos, de las primeras formas motivacionales de las primeras estructuras de lo que será la motivación profesional. Y bueno, aquí también siguen utilizándose el dibujo y la entrevista y por supuesto la observación. Decirles que en la etapa escolar ya comienzan a formarse determinados rasgos de personalidad, junto con la orientación vocacional y los intereses cognitivos, ¿ya? Luego tendríamos la adolescencia, momento importante donde hay un salto cualitativo en el desarrollo de la personalidad, en la conformación de la identidad personal, de la identidad de género del adolescente, un mayor nivel de autonomía. Aquí se da la famosa crisis de la adolescencia, ¿ya? Y esta etapa ya se pueden comenzar a estudiar las llamadas técnicas abiertas, la composición, ¿verdad? Completamiento de frase, los test vocacionales, las técnicas proyectivas, ¿ya? Fíjense que todavía no hemos hablado de ningún inventario de personalidad. Todavía no hemos hablado. Entran a aparecer los inventarios de personalidad ya en la juventud. En la juventud, y en la juventud ya se puede hablar de una personalidad por lo menos estructuralmente formada. Obviamente la personalidad se está desarrollando permanentemente, pero
aquí ya surgen algunos aspectos de la orientación educativa que son importantes. Tiene que ver con la orientación en tema de la profesión, bueno, en la adolescencia también, por supuesto, temas relacionados con la elección de la profesión, con la elección de la pareja, temas relacionados con orientación personal, un momento de muchas dudas, de mucha autoobservación, de muchos cuestionamientos, de búsqueda del lugar en la vida, de la independencia, y todo eso eh, requiere de un acompañamiento desde el punto de vista de la orientación educativa en sus distintas modalidades, con sus distintas técnicas. La adultez, ya hay una personalidad estructural y en los contenidos básicamente formada. Ahí ya se continúan utilizando las pruebas psicológicas, todas las pruebas psicológicas, incluidas los inventarios de personalidad. Ya aquí comienzan a aparecer aspectos que pueden ser de interés para la orientación, como la crisis de la mediana edad, las crisis que se generan por duelo. Ocurren ya fenómenos que implican una adaptación importante del sujeto, como la jubilación. Los hijos nos convierten en abuelos, algunos no estamos preparados para eso, otros están muy deseosos de que eso llegue, ¿ya? Y entonces todo eso requiere de un estudio, es susceptible de ser incluido en un estudio de la personalidad y por supuesto de la orientación educativa. Y bueno, el adulto mayor, destacar aquí que ya lo que marca el desarrollo en el adulto mayor es el desarrollo cuesta abajo. Hay un deterioro de las funciones, hay un deterioro de la movilidad del adulto, hay, digamos que, un cambio de lugar en la sociedad que viene de la mano de la jubilación, del desarrollo de la familia, y aquí son frecuentes, además del deterioro psicológico, deterioro de determinadas las capacidades intelectuales y demás, las crisis por duelo forman parte del ciclo de la vida, ¿ya? Y se constituyen en aspectos que dan contenido, dan motivos para la orientación educativa. O sea que está implícito en lo que les he dicho que mi comprensión de la orientación educativa no es solo orientación educativa escolar. Es orientación educativa al sujeto en cualquiera de las etapas de su desarrollo, que no es psicoterapia, que no es psicoterapia. ¿Ya? Los clínicos tienden a ver un enfermo y una etiqueta en, en todas las etapas del desarrollo y en todos los sujetos. No los culpo, ¿no? Es el enfoque con que se forman. Pero no, para nada. Nosotros, el quehacer del psicólogo y del educador está presente en todas las etapas del desarrollo y digamos que somos la antesala de lo que puede llegar y que nosotros podemos contribuir a evitar hacer algo, un trastorno, una patología, un síntoma o una entidad psicopatológica. Ese es para mí el valor de la orientación educativa. ¿Ya? Bueno, entonces, dicho esto, sí podemos entrar en las estrategias cualitativas en el estudio de la personalidad. Y veamos la primera, probablemente la que más ustedes han escuchado, tal vez algunos la hayan utilizado, la triangulación. Pero yo siento que hay una comprensión limitada de la triangulación.
vemos la triangulación solo como triangulación metodológica, triangulación de método. Y bueno, aquí vamos a ver que se triangulan otras muchas cosas. ¿Ya? ¿Qué en esencia, qué es la triangulación? Además de lo que está escrito ahí en la pantalla, yo le pudiera decir lo más esencial. La triangulación es la posibilidad que crea el investigador para trabajar con diversas perspectivas de un mismo contenido, de un mismo dato, de un mismo objeto. Trabajar con diversas perspectivas. Y cada vez que usted trabaja con más de una perspectiva sobre un dato, sobre un objeto o sobre cualquier contenido en el estudio de la personalidad, se le revela ante usted un aspecto que hasta ese momento usted no había considerado. Digamos, por ejemplo, yo tengo un adolescente y de toda la información que yo tengo sobre ese adolescente, yo sé que tiene bajas calificaciones. Tiene bajas calificaciones. Pero mediante una técnica abierta, el adolescente da la información de que le gusta mucho la historia de Cuba. ¿Ya? Y yo tengo otro dato que me dice que proviene de la mamá, donde la mamá admite que no le gusta mucho estudiar y que le cuesta trabajo sentarse a estudiar. Entonces yo tengo tres datos que provienen de fuentes distintas. Cuando yo relaciono esas tres cosas, ahí emerge un problema. ¿Por qué si le gusta la historia tiene bajas calificaciones? ¿Por qué si le gusta la historia le cuesta trabajo estudiarla? Eso puede tener múltiples respuestas, pero buscarle respuesta a eso me coloca a mí en un nivel de explicación y de comprensión de ese sujeto superior que si yo me quedo con el dato individual. Entonces, el arte de la triangulación es saber escoger los datos, las fuentes, los métodos, las personas que participan en esa triangulación. Ahí no hay receta, ahí está la agudeza del investigador, ahí está el empoderamiento. Me gusta mucho esa palabra, no porque hable del poder, sino que cuando se habla de empoderamiento se dice de aquella información que yo la utilizo y eso amplía mis posibilidades. ¿Ya? Entonces hablo de eso. No, muchas veces estudiamos, nos aprendemos cosas de memoria, pero no nos empoderamos, no la usamos conscientemente, no la aplicamos, no la convertimos, no convertimos la información en conocimiento, en competencia, en habilidad. No nos empoderamos de ella. ¿Ya? Entonces, si un investigador se empodera de una teoría, ya la utiliza prácticamente, la emplea para eso, la triangulación, es decir, va a ser una herramienta importante a la hora de poder llevar a cabo la triangulación. La triangulación, por tanto, se refiere a la combinación de diferentes clases de datos sobre el fondo de las perspectivas teóricas que se aplican a ello. Es decir, querámoslo o no, siempre funcionamos desde la teoría. Si no dominamos una teoría, funcionamos poco. Si tenemos mucho dominio de una teoría, cualquiera que ésta sea, en cualquier ámbito, bueno, pues entonces tenemos más posibilidades de maniobrar, de hacer cosas con ese conocimiento. ¿Ya? Bueno, tipos de triangulación, como les decía, tenemos la triangulación de investigadores. La triangulación de investigadores. Si en una investigación participamos tres investigadores y los tres hacemos las mismas cosas, estamos utilizando las potencialidades de tres especialistas. Sin embargo, cuando en una investigación
nos dividimos las funciones, las tareas, los análisis, entonces podemos obtener una nueva perspectiva. Y recuérdense eso, triangulación es obtener una nueva perspectiva. ¿Para qué yo triangulo? Para obtener una nueva perspectiva. ¿Ya? Entonces, la triangulación de investigadores ayuda a hacer eso. Hoy, por ejemplo, las posibilidades que da la tecnología facilita la triangulación de investigadores, porque yo puedo grabar una entrevista con el sujeto. Esa entrevista es la misma entrevista, ¿ya? Pero vista por 3 personas diferentes. Entonces, si 2 ojos ven más que uno, 3 ven mucho más. Solo hay que saberlo utilizar, es decir, no es de oficio ya de que porque sean 3 ya, sino hay que propiciar esa triangulación. Es propiciar la construcción de esa nueva perspectiva. ¿Ya? Bueno, la triangulación teórica. La triangulación teórica, hoy por hoy, por ejemplo, el caso que nos ocupa, sobre la personalidad y diversas teorías. Hay que saber y dominar diversas teorías para saber, digamos, en qué caso sobre determinado contenido de la personalidad hay distintas aproximaciones teóricas. Entonces, la triangulación teórica es cuando yo analizo determinado contenido de la personalidad desde distintas teorías sobre ese contenido. El ejemplo más socorrido que tengo en este momento es el yo. El yo. Prácticamente todas las teorías de la personalidad en algún momento tienen que referirse al yo. Esa instancia central, que creo que hay un acuerdo entre todas las teorías, hay consenso de que es el componente central de la personalidad, el yo. Bueno, entonces si yo voy a estudiar la autovaloración, por llamarlo de alguna manera, como se usaba en mi época allá en Cuba, la autovaloración del adolescente, bueno, ¿y qué dice, qué dice la Escuela Histórico-Cultural de la autovaloración? Bueno, lo que dice. Pero ¿qué dice la Karen Horney sobre el yo? ¿Qué dice Erickson? Que son teóricos de la personalidad y que en algún momento se refirieron al yo. Y bueno, ¿y qué dice Freud sobre el yo? Pero no para teorizar y para construir teoría, sino para explicar al sujeto que yo tengo delante de mí. ¿Ya? Entonces, ese ejercicio puede ser un poco abstracto, pero bueno, es un ejemplo, es un modo de hacer triangulación teórica. Como ven, lleva un poco más de trabajo y tal vez esa sea la razón por la que las personas prefieran hacer más la triangulación metodológica que esta de investigadores y la triangulación teórica. Pero dan una nueva perspectiva, insisto. Bueno, ahí está la triangulación metodológica, pero vean que la triangulación metodológica tiene sus modalidades, ¿ya? Tenemos la triangulación intramétodo. Digamos, la triangulación intramétodo se presta mucho para hacerla cuando aplicamos inventarios de personalidad o cuando aplicamos completamiento de frase. Yo recuerdo que Fernando González explicaba que en sus estudios de la personalidad él utilizaba una variante del Rotherford y él lo que hacía era que dividía las frases, las dividía en bloques y él correlacionaba, triangulaba distintos bloques. Bueno, esa es una triangulación intramétodo. Es que cuando comparamos la información que proviene de distintas zonas, de distintas partes del instrumento. Se me ocurre que si cuando yo estoy utilizando, y no les hablé de ese método acá, el TAT, que es
un test donde se le presenta al sujeto unas láminas, no las famosas manchas, ese es el Rocha, sino unas láminas bien ambiguas, bien descontextualizadas. ¿Para qué? Para que sea el sujeto quien les dé un sentido, las contextualice, ¿ya? Entonces usted utilizando el test de Rocha, el TAT, test de apercepción temática, por eso se llama TAT, que usted correlacione las respuestas de una lámina con las respuestas de otras láminas, ¿ya? Eso es una triangulación intramétodo. Bueno, la triangulación entre métodos es la más conocida, es decir, yo tengo la información que proviene del test, de un inventario de personalidad, pero tengo la información que proviene de la entrevista, pero tengo la información de la entrevista al propio sujeto, pero tengo también la información que proviene de la entrevista a sus familiares, a la maestra, a sus amigos, y yo busco esa nueva perspectiva. Busco, si me lo permiten, voy a utilizar una frase muy coloquial. Le busco la quinta pata al gato. Es más o menos así. Y bueno, tenemos entonces la triangulación múltiple, que es cuando se integran todos estos tipos de triangulación. Como ustedes ven, es una estrategia. Y estrategia al fin no es una receta paso a paso, son opciones que tiene el investigador. Una vez que tengo el repertorio de métodos y técnicas que utilicé en el estudio de mi caso, ¿ya? Bueno, veamos entonces ahora otra estrategia. Perdón, ahí me faltó los tipos de triangulación de datos, pero cada vez que usted hace una triangulación de métodos, de fuentes, usted está trabajando con los datos. Es básicamente de los datos. Esos datos siempre vienen de una fuente, vienen de una teoría, vienen de un autor. Y bueno, aquí destacar de que puede ser, los datos pueden ser temporales, y aquí es importante señalar esto. Usted puede tener datos de una etapa del sujeto, de la adolescencia, pero puede tener datos de la juventud y datos de su etapa de madurez. ¿Ya? Datos que sean, digamos, el mismo tipo de datos. Y usted puede buscar esa nueva perspectiva, correlacionar esos tres datos y ver qué emerge, qué sale de ahí. ¿Ya? En ese caso estamos hablando de una triangulación de datos que están en distinta temporalidad, que tienen distintas fechas, por decirlo de alguna manera, que en distintas etapas de la vida del sujeto. Luego está la triangulación espacial. Ya no, aquí estamos viendo no la distancia temporal, sino los contextos. Datos que provienen de los distintos contextos de actuación. ¿Ya? Yo tengo un dato que en relación con su nivel de comunicación, que me dice que en la casa es muy extrovertido. Sin embargo, eso contrasta con la información que me da el jefe y el compañero de trabajo, que me dice que en la oficina es muy introvertido. En la casa extrovertido, en la oficina introvertido, pero la novia me dice que es muy divertido, la hace reír y que la pasa bien con él porque constantemente está haciendo chistes y está hablando. Hay una nueva perspectiva ahí. ¿Cómo se relacionan estos tres datos? Y estamos hablando de un mismo aspecto de la personalidad del sujeto, de su nivel de comunicación. ¿Ya? Eso puede tener diversas razones, diversas explicaciones, pero yo no me voy a enterar, yo no me lo voy a plantear como problema, yo no voy a advertir de que eso es algo a dilucidar si yo no logro esa triangulación de datos.
Y luego está la propia triangulación personal, es decir, cuando comparamos datos de distintos sujetos. Ya esto tendría que ver cuando se utiliza un diseño de estudio de caso, que tal vez debía aclararlo al principio, y es que un diseño de estudio de caso raras veces trabaja con un solo caso, se trabaja con varios casos. ¿Ya? Entonces, la triangulación personal es cuando yo correlaciono datos que provienen de diferentes sujetos, de diferentes casos. ¿Ya? Bueno, ahora sí pasamos a la próxima estrategia, conocida como la inducción analítica. Me gustaría, en este momento me habría gustado preguntarle si la conocen, si la han trabajado, si tienen alguna experiencia en eso. Porque a lo mejor no ahorraba tener que hablar de algunas cosas, ¿no? Bueno, la inducción analítica se dice que es un procedimiento para verificar teorías, verificar teorías. Por tanto, ya me está diciendo de que cuando yo voy a hacer la inducción analítica, yo tengo que partir ya de alguna teoría. Y proposiciones basadas en datos cualitativos. Ella consiste en la sucesiva postulación de hipótesis y puestas a prueba a través de la búsqueda sistemática de casos que la invaliden. A ver, aquí no hay nada nuevo. Ya desde Lakatos sabemos que las hipótesis se utilizan para ser contrastadas. Y la mejor defensa que podemos hacer de una hipótesis es buscar activamente datos que la nieguen. Es a lo que se le llama la falsación de las hipótesis. Falsearlas, demostrar que son falsas. ¿Ya? Entonces, ese es el más dulce de los fracasos que puede experimentar un investigador, y es que cuando obstinadamente intenta demostrar que sus hipótesis son falsas y no lo logra, fracasa, bueno, pues entonces tiene el éxito de que su hipótesis fue comprobada. Ya, vean la paradoja, ¿no? Pero es así que se busca. Eso es tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa. Y aquí lo que nos dice la inducción analítica es esa, de que usted va a trabajar con una hipótesis que usted construye inductivamente, no deductivamente. Si es deductiva, si usted la hace a priori antes de comenzar la toma de datos, ya aquí estamos hablando de la manera cuantitativa con que se construyen las hipótesis. Pero aquí no, en la investigación cualitativa usted parte de la teoría, pero usted, a partir de los datos iniciales, usted elabora una hipótesis. Y usted va en la búsqueda de datos cualitativos empíricos que provienen de los instrumentos que usted aplicó. Usted va a buscar aquellos aspectos que refuten, que rechacen su hipótesis. Cuando usted encuentra aspectos que rechazan y refutan su hipótesis, usted modifica la hipótesis. ¿En qué sentido la modifica? En que la formula de una manera que el nuevo dato o el nuevo caso quede incluido dentro de esa hipótesis. Y ese es un proceso recurrente. Es decir, usted lo va haciendo cada vez que usted encuentre que su hipótesis no explica el próximo caso o el próximo dato. ¿Ya? Bueno, tal vez me adelanté en algunas cosas que vienen acá. ¿Ya? Y ese proceso usted lo hace tantas veces hasta que ocurre algo que consiste en que los nuevos datos y los nuevos casos que van apareciendo no niegan, no refutan la hipótesis, porque la hipótesis ha ido mutando, usted la ha ido cambiando, buscando mayor nivel de generalidad, hasta llegar a un momento en que se produce lo que los investigadores cualitativos denominan saturación del caso. Es decir, ya no aparece nada nuevo que obligue a cambiar la hipótesis.
La experiencia que yo he tenido en usar este tipo de casos, perdón, de estrategia, es que la saturación se produce al cuarto, quinto o sexto caso. Si usted logra un nivel adecuado de formulación de esa hipótesis. Pero vean que es un proceso inductivo. Inductivo. Usted no parte de una teoría. Usted sobre la marcha construye una proposición. Y esa proposición usted la va modificando, la va reescribiendo de manera tal de que pueda explicar los nuevos hechos y los nuevos casos que van apareciendo. Hasta que llega a un momento en que no necesita seguir modificando esa hipótesis porque los casos comienzan a repetirse. Y es ahí donde usted llegó a la saturación. ¿Ya? Entonces es más o menos lo que se dice ahí en esa pantalla. Se formula una definición somera del fenómeno que se tiene que explicar. Se formula una explicación hipotética del fenómeno. Yo le llamo proposiciones, una proposición. Se estudia un caso a la luz de esa proposición o de esa hipótesis inicial con el objetivo de determinar si la hipótesis encaja con los hechos del caso. Si la hipótesis no encaja con los hechos, se formula o se redefine, y es ahí donde está el momento crítico de la inducción analítica, en saber reescribir, redefinir esas proposiciones o esas hipótesis iniciales, de manera que el caso quede, ahí dice excluido, pero debe ser incluido. A ver, dice, si la hipótesis no encaja con los hechos, se formula o se redefine el fenómeno que se ha de explicar de manera que el caso quede excluido, no, que el caso quede incluido en la explicación. Ahí hay una palabra que cambia totalmente me disculpan, el sentido de lo que se quiere decir. Eso es una de las consecuencias de el corte y pega. Debí revisar eso y darme cuenta antes. Bueno, y se puede obtener una certidumbre prácticamente total después de haber estudiado un pequeño número de casos, pero el descubrimiento de un solo caso negativo refuta la explicación y requiere una reformulación. Es decir, esto recursivamente, es decir, vuelve otra vez a comenzar el mismo ciclo. ¿Ya? Pero les decía que la experiencia que yo tengo es que esta saturación se consigue en dependencia de las proposiciones que uno ha ido redactando y las ha ido perfeccionando, se consigue en el cuarto, quinto, sexto caso. Bueno, de la mano y muy estrechamente relacionado con el muestreo analítico, con la inducción analítica, perdón, está el muestreo teórico. El muestreo teórico es el proceso de recolección de datos para generar una teoría. En ese sentido es que está muy cerca de la inducción analítica, por la cual el analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información y decide qué información escoger luego y dónde encontrarla para desarrollar su teoría tal como surge. ¿Qué información escoger y dónde encontrarla? Por tanto, ya aquí nos está hablando, utilizando términos de la investigación cuantitativa, de un muestreo propositivo, intencional. ¿Ya? No es exactamente eso, pero bueno, utilizo los dos términos, propositivo e intencional. El muestreo teórico o teoría fundamentada es una metodología de investigación frecuentemente asociada a las ciencias sociales, como por ejemplo la psicología, y los creadores fueron Glasser y Strauss. En los estudios basados en la teoría fundamentada, la saturación teórica, de lo que les hablaba cuando hablaba de inducción analítica,
es el criterio que determina la continuación del muestreo teórico o no. Y ojo, cuando hablamos de muestreo teórico, y esto es básico para entender el estudio de casos, cuando hablamos del muestreo teórico es aquel muestreo donde yo, como investigador, activamente busco casos intencionalmente por una u otra razón. Básicamente que casos que me ayuden a mí a construir una teoría. Primero hay que tener claro algo que yo siento que en la interpretación que tenemos del estudio de casos, muchas veces no está claro, los estudiantes sobre todo no lo tienen en cuenta. Y es que, ¿qué cosa es un caso? ¿Qué cosa es un caso? No cualquier individualidad es un caso. No cualquier singularidad es un caso. El ejemplo más claro que tengo viene de la medicina, ¿no? Y por analogía, ustedes podrán buscar sus propios ejemplos. Un clínico, un médico, tiene delante un paciente, le aplicó una tomografía axial computarizada, no sé, o una radiografía, ¿ya? Y él descubre que ese paciente tiene 3 riñones. Eso es un caso. Porque todos los días no hay personas con 3 riñones. Solemos tener 2, ¿ya? Pero 3 no. Entonces, eso es un caso. Eso es algo de interés para la comunidad científica. Poder explicar, bueno, ¿funcionan los 3? ¿Realmente son 3? ¿No será una deformación de uno de los 2 riñones? No sé. Las explicaciones posibles que puedan tener el médico sobre eso. Pero eso es un caso, ¿ya? Vamos a traerle un poquito más a la psicología y hablarle un poquito más de mi experiencia. La tesis de maestría de Ana Karina, que nosotros tutoramos, queríamos probar la importancia del estilo de vida desde el enfoque personológico que venimos trabajando desde hace algún tiempo. Entonces, buscamos el caso de los sujetos hipertensos, muestreo teórico. Buscamos el caso. Tenemos cómo es el estilo de vida desde el enfoque personológico de sujetos que tienen todos los factores de riesgo para ser hipertensos y son hipertensos. Ese es un tipo de caso. Dieta saturadas en grasa, obesidad, hábitos tabáquicos, alcohólicos, alcoholismo, sedentarismo, todo lo que está descrito en el enfoque tradicional del estilo de vida. Todo, ¿eh? Y obviamente, si tiene todos esos factores de riesgo, entonces es hipertenso. Eso es lo clásico, lo normal. Bueno, vamos a buscar los casos que cuestionan esa teoría. ¿Qué pasa con aquellos que tienen los factores de riesgo al mínimo? Hacen ejercicio, comen saludable, no tienen hábitos alcohólicos, de consumo de bebidas alcohólicas ni de sustancias problemáticas, su biotipo no lo predispone a la hipertensión, pero es hipertenso. ¿Ya? Por tanto, ahí hay algo que explicar, ahí hay una nueva perspectiva. Pero, ¿y qué pasa entonces con el que tiene todos los factores de riesgo? Es gordito, fuma, bebe, come bastante, ¿ya?
tiene todos los factores de riesgo y en el momento del estudio no es hipertenso. Incluso la edad, por la edad ya debía ser hipertenso y no es hipertenso. Entonces, como ustedes ven, hay una búsqueda activa de casos que permitan construir una teoría. ¿Ya? Bueno, para terminarles el cuento, esa estrategia de combinación de la inducción analítica con el muestreo teórico permitió identificar 3 configuraciones del estilo de vida que explican por qué en un caso, a pesar de que tiene todos los factores de riesgo, no llega por el momento a ser hipertenso, y en el otro caso, por qué sin tener los factores de riesgo sí es hipertenso. Y el caso ideal, el que no tiene factores de riesgo, o los tiene al mínimo, porque los factores de riesgo nadie está químicamente puro en ese sentido, ¿no? Y tiene al mínimo los factores de riesgo y tampoco es hipertenso. Es decir, se identificaron 3 configuraciones. Si alguien se interesa en ese tema, y de paso le hago promoción al artículo, hay un artículo que Karina y yo publicamos en el 2017, donde se habla sobre esto, sobre cómo combinamos el muestreo teórico o la teoría fundamentada y la inducción analítica. Incluso el artículo se llama así: muestreo teórico e inducción analítica en el estudio del estilo de vida. Se lo pongo el link en la presentación para los que se interesen. También lo pueden googlear y puede aparecer. Bueno, siguiendo con el muestreo y la teoría fundamentada, bueno, como ven, se estudian casos extremos, casos poco usuales, como el que les relaté, y se hacen estos análisis. En los casos extremos, se seleccionan aquellos casos que se encuentran en los extremos del rango de una variable, y en los casos poco usuales se seleccionan aquellos casos cuyos valores en el rango de la variable son poco frecuentes y no implica que sean extremos. Sí, son alternativas en la búsqueda de los casos. Las muestras se enfocan en la selección de los participantes del estudio. Estas se sacan en concordancia con el problema y el diseño de la tesis, es decir, hay que adecuarlo a los objetivos del trabajo. Y para seleccionar la muestra debemos empezar por definir la unidad de análisis, que no es otra cosa sino dónde y cómo y con quién se realizará la recolección de los datos. Esto es propio de la investigación cualitativa, es decir, el concepto de muestra en la investigación cualitativa es una manera de comunicar, pero en buena lid la investigación cualitativa no trabaja con muestras, trabaja con sujetos participantes. ¿Ya? Y bueno, llegamos a la interpretación fenomenológica. Fíjense, la interpretación ha estado rondando en toda la explicación que yo he estado dando. Porque cada vez que yo les digo correlacionar la información que provienen de 3 fuentes distintas, siendo estas fuentes investigadores, sujetos, métodos, esa correlación pasa por la interpretación del investigador. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a hablar de la interpretación fenomenológica, que proviene de la hermenéutica. En los últimos tiempos míos en el pedagógico se puso de moda la hermenéutica. Y bueno, como todos los modismos generan mucho entusiasmo, y hubo enfoques que, por tal de utilizar la hermenéutica a como diera lugar, se hicieron cosas como hacer un análisis hermenéutico de un programa de la disciplina de una carrera, lo cual me parece a mí un contrasentido tremendo, porque si usted analiza el origen de la hermenéutica y el uso de la hermenéutica, eso excluye el que tú puedas utilizarlo en el análisis del programa de una disciplina.
y voy a tratar de explicarlo. ¿Qué nos dice la hermenéutica? La hermenéutica fue el modo en que se le denominó a la manera en que se intentaban comprender los textos bíblicos. Textos bíblicos que no estaban construidos siguiendo un método científico, ni mucho menos. Por tanto, no se subordinaban a la lógica. Y textos que tienen la impronta del momento donde se escribieron y incluso del lenguaje y el idioma desde el que se escribió. Por tanto, ahí la alternativa que había era una alternativa interpretativa. Luego, este recurso que tenía esa historia fue utilizado desde básicamente por Heidegger para hacer análisis literario. ¿Ya? Hacer análisis literario. Lo peor que tú puedas hacer con una poesía es tratar de analizarla lógicamente. ¿Ya? Perdió toda la poesía, perdió todo el encanto. Entonces, lo que cabe aquí es la interpretación, que es tan variada, tan diversa, tan polisémica, como interpretantes hay. Entonces, la hermenéutica tiene que ver mucho en la relación que hay entre texto o discurso del sujeto y el contexto, el momento, el lugar, las condiciones. Y la hermenéutica intenta develar esa dinámica, ¿ya? Algo que, a mi modo de ver, está excluido cuando usted hace, a usted se le presenta el programa de una disciplina. Una disciplina, el programa de una disciplina, como un documento del microcurrículum de una carrera, está escrito para que te entiendan. Está escrito siguiendo la mayor logicidad posible. Es para evitar la polisemia. Evitarla, no puedes impedirla, pero es reducirla al máximo para hacerlo lo más lógico, lo más inteligible posible. Entonces, un análisis hermenéutico, cuando tú me dices que ese texto requiere de un análisis hermenéutico, entonces no está cumpliendo la función para la cual estaba, porque como programa tiene que ser orientador, tiene que ser lógico, tiene que ser inteligible. Entonces, no cabe ahí. ¿Dónde cabe la hermenéutica? Y la interpretación, porque la hermenéutica es, digamos, que el modelo general, el nombre, respetando su historia y su enfoque filosófico, pero la técnica, la estrategia metodológica como tal es la interpretación. Entonces, la interpretación se justifica allí donde estamos trabajando, no a nivel de significado, sino a nivel de sentido personal. A nivel de sentido personal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo operacionalizar la interpretación? Bueno, aquí les hablo un poco de la historia, del origen de la hermenéutica y de la interpretación hermenéutica, como también se le conoce a la interpretación fenomenológica. ¿Ya? Dice que el objetivo fundamental de la hermenéutica es promover los medios para alcanzar la comprensión del objeto o escritura. Vean cómo tiene la impronta del lugar y de la rama del saber donde se utiliza. Esto es básico en la filología para entender a Macondo y para entender por qué Amaranta
ascendió al cielo. Fue Amaranta o Doña Úrsula, una de ellas, de las mujeres maravillosas esas de García Márquez. Y él narra todo eso, ¿no? Con un nivel digamos, de exactitud que cuesta trabajo pensar de que no es real, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí es donde funciona lo hermenéutico. Es como cuando cada vez que le preguntan a Silvio Rodríguez de qué quiso decir con su unicornio azul, que se le perdió. ¿Por qué azul y por qué se le perdió? Dime tú. Ahí no cabe análisis lógico, histórico-lógico, ni eso es hermenéutico, es interpretarlo, es darle un sentido, ¿ya? Como ustedes ven esto, en el estudio de la comunicación del sujeto y en el estudio de la respuesta del sujeto a las pruebas psicológicas, es básico, la interpretación, ¿ya? Para lo cual las reglas son mínimas, no hay muchas reglas para eso, porque tiene que ver con la experticia del investigador, tiene que ver con el dominio de la teoría desde la cual está haciendo, tiene que ver con la sensibilidad que él tenga para correlacionar el discurso del sujeto con el momento, la etapa de la vida del sujeto, con su relación con el propio investigador y su propia posición ante el estudio del cual está siendo objeto, ¿ya? Entonces, es difícil poder decir esta interpretación es buena y esta es mala, esta es regular. Es muy subjetiva, ¿ya? Y como no intenta generalizar nada, lo que intenta es comprender al sujeto, tiene toda su legitimidad desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista metodológico, ¿ya? Hay dos pasos elementales del análisis hermenéutico, que es la descripción del texto y el contexto, y a continuación complementar esa información. Sí, yo tengo una descripción del texto y el contexto. Fíjense, el texto en el caso del estudio de la personalidad es el discurso del sujeto, lo que el sujeto dice en las distintas técnicas donde se han aplicado. Y el contexto es la historia del sujeto, sus relaciones, el momento en que se está haciendo la prueba, su actitud hacia la prueba, su actitud y su disposición en relación con los propios investigadores, y todo eso mediatiza el discurso del sujeto. Entonces, a esa descripción del texto y el contexto, yo entonces le voy a complementar el uso de los demás métodos. Es el planteamiento más elemental del análisis hermenéutico. Pero, viéndolo un poquito más en detalle, la interpretación fenomenológica, podemos hablar de el comentario inicial, un poco para respetar la terminología que se maneja, y en ese comentario inicial, ¿qué se haría? Bueno, se contextualiza el análisis, la caracterización general del sujeto, su contexto de actuación, su disposición frente a la evaluación, ¿ya? Luego sería identificar los temas emergentes. Los temas emergentes que salen de la triangulación de métodos, de la triangulación intramétodos, de la triangulación de métodos, intramétodos, de la triangulación de teorías, de las distintas triangulaciones, pero salen también de las hipótesis y las proposiciones que se han venido construyendo desde la inducción analítica, ¿ya? Salen también de la comparación entre los distintos sujetos que, como parte del muestreo teórico o de la teoría fundamentada, hemos ido activamente localizando, ¿ya? Entonces, todos esos son aspectos que nos orientan de cómo encontrar aquellos temas que son emergentes.
digamos, tema emergente, puede ser cualquiera, pero ubiquémonos en un joven. Y en el completamiento de frase, en el primer bloque de frases a completar, mi momento más feliz cuando estoy junto a mi madre. Mi temor a perder a mi mamá. A ver, ya ahí, si en 5 o 6 frases, 2 veces se repite el tema madre, ya ahí hay una primera alerta. Que voy a estar muy a la expectativa cuando yo vea los otros bloques de respuesta. Detesto a las personas que maltratan a sus madres. Vuelve otra vez a salir la madre. Entonces, cuando usted agrupa todo eso, la madre, ahí hay una nueva perspectiva. Usted tiene que construir una explicación sobre eso. Construir una hipótesis, teoría fundamentada. Buscar otros casos que refuten esa hipótesis, inducción analítica. ¿Ya? Vean cómo se van conjugando las distintas estrategias. Bueno, esto lo haríamos con los temas emergentes, pero, ojo, lo podemos hacer también con los temas sumergidos. ¿Cuáles son los temas sumergidos? Las omisiones. ¿Ya? Las omisiones. Las ausencias. Te voy a mostrar las fotos de mi familia. Foto número 1, foto número 2, foto número 3 y la figura de la pareja está ausente. Ahí hay una omisión. Eso puede tener miles de explicaciones, pero es un dato. ¿Ya? El niño, dibújame a tu familia. Y cuando dibuja a la familia, el hermanito menor no sale en el dibujo. Está omitido, está borrado. ¿Ya? Eso puede tener diversas explicaciones. ¿Cuál? Hay que buscarla. ¿Ya? Entonces las omisiones son importantes. Las omisiones en el discurso, en lo que el sujeto muestra, lo que el sujeto dice, lo que el sujeto comunica. Pero también hay omisiones en los silencios, hay omisiones en las evasivas. De ahí que la observación es importante a la hora de hacer una interpretación. ¿Ya? Esto es una competencia, una habilidad, se gana en experiencia y hay que entrevistar y hay que observar mucho. Esto se dice fácil, sí, pero hay que pasar por ahí, hay que tener esa práctica, ¿no? Se entrenan y está al alcance de todos, no es nada que ninguna competencia especial, ni mucho menos. Bueno, luego tenemos el agrupamiento de los temas. ¿Ya? Y el agrupamiento de los temas es otra suerte de triangulación. Yo los relaciono y cuando yo los relaciono y los veo de conjunto, tengo otra mirada. ¿Ya? Tengo otra perspectiva. Y a partir de ahí, la elaboración de hipótesis interpretativas. Volvemos a la teoría fundamentada y a la inducción analítica. Vean cómo se conjugan todas estas estrategias, todos estos procedimientos. ¿Ya? Entonces, la redacción del informe en el estudio de caso debe de narrar cómo el investigador o los investigadores fueron en cada momento haciendo uso de estas estrategias. Estrategias que operaron sobre los datos que aportaron los distintos instrumentos que se utilizaron en el estudio de la personalidad. Bueno,
queridos estudiantes, básicamente esta era la propuesta que yo les traía. No sé qué tiempo he consumido en hacerlo, no sé cuántos se aburrieron. No lo estaba mirando. Cuando uno hace esto presencialmente, uno se da cuenta de que los que se aburren, los que no entienden, y aquí yo con este monólogo y este soliloquio he dado rienda suelta a, a las explicaciones, pero trabajando casi a ciegas. Ojalá que les haya servido, ojalá que les motive, ojalá que puedan continuar en esta línea de trabajo que para mí es muy bonita, y uno siempre trata de contagiar a los demás con esto. Tal vez por eso me extendí más, y reiterarle el agradecimiento a Ana Mirta, a Marixa, a Maida, a Aurorita, que no solo fueron mis compañeras de trabajo, sino que son mis amigas, y las aprecio mucho, y haber colaborado con ellas para mí es de gran importancia. Y bueno, espero que un día podamos ver a todos ustedes. Le pediría a Ana Mirta que por favor, cuando se vuelvan a reunir, les hagan una foto para por lo menos ver quiénes fueron los que tuvieron el valor de escucharme. Así que nada, estoy grabando esto víspera del Día de las Madres, así que les deseo muchas felicidades a todas las madres, y que hayan pasado un domingo en compañía de toda la familia, y homenajeando a las madres, y las que lo son recibiendo el homenaje de toda la familia. Un abrazo a todos. Muchas gracias.